LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Todo es Posible si Puedes Creer. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe. Meditaba al venir al programa cómo ha evolucionado la comunicación a lo largo de estos últimos años, ¿no? No soy joven, pero tampoco estoy para el geriátrico todavía. Soy de una generación que creo que vio y está viendo cómo todo ha avanzado de una manera tan extraordinaria, de aquel juego tan ingenuo que teníamos los chicos, ¿no? Cuando poníamos dos vasitos, uno de un lado y otro del otro, con un violín, y así hablábamos, al hecho de hoy tener tantas formas de comunicarnos, aún esto, ¿no? La televisión y internet y tantas cosas increíbles que hay, como los teléfonos celulares y cosas inteligentes que todavía nos van a seguir asombrando. Y en esto de la comunicación con Dios cada vez se ha perfeccionado y se sigue perfeccionando, de manera que Dios es un Dios que sigue oyendo al ser humano en su clamor y tiene respuestas también. Ahora, claro, hay gente que clama a Dios pero no quiere la respuesta que Él quiere darle, y ahí es el conflicto. Pero si te atreves a poder clamar a Dios en busca de respuestas a tu vida y estás dispuesto a seguir sus directivas, sus enseñanzas para bien de tu vida, el resultado va a ser bueno. Porque nadie que se pone, dice la Biblia, que ninguno de quienes se acercan a Dios será jamás avergonzado. ¿Eso qué significa? Que siempre hay un final feliz para el hombre que busca a Dios, hay un final feliz para la mujer que busca a Dios en busca de una solución para sus conflictos. Quédate que de eso vamos a hablar en el día de hoy. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio, y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Romanos 12:2 en la Biblia del Nuevo Testamento, Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, nos habla de la voluntad del diablo. Él vino a hurtar, matar y destruir. Fíjate qué disonante, ¿no? Qué contraria es la forma de operar de Satanás, o la voluntad de Satanás respecto a la voluntad de Dios. Siempre lo de Dios va a ser bueno. Por eso la urgencia de la iglesia es hacer conocer a la gente que está sin Dios y sin esperanza, de que acercarse a Dios es lo mejor que le puede pasar en vida, para poder volver a relacionarse con su Creador, el ser humano con su Creador, y poder encontrar en Dios, ¿sí?, el propósito de su vida, encontrar en Dios el diseño de su vida, por qué Dios permitió su existencia en este tiempo de la historia de la vida de este mundo, y así poder contemplar la vida desde otra perspectiva, desde un diseño, desde una idea de Dios, ¿no?, que tiene un propósito que quizás mucha gente todavía no lo encuentra porque no encontró a Dios primero en su vida. ¿A qué voy?
voy al hecho de que muchas personas, especialmente con buena intención, se decepcionan de Dios rápidamente porque se impacientan a causa de que sienten que no tienen la respuesta inmediata. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo hemos dicho en algún otro programa, Dios responde el clamor del desesperado, claro que sí, pero a Dios lo que más responde y lo que más gusta responder es no el clamor, sino la oración, el pedido, la petición de sus hijos e hijas que se acercan a Él en amistad, en bendición, como diría cualquier hijo con su papá y su mamá. Y una de las cosas interesantes es que en el clamar a Dios, muchas veces estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere la respuesta ya, aquí y ahora. Entre las cosas no usuales que se pueden ver en la playa, pude ver en mis vacaciones una avioneta amarilla, baja altura, allí en la costa, en Las Toninas, tirando una pancarta que decía, ¿querés volar? Y a continuación un número telefónico relacionado para que aquel que quisiera hacer su bautismo de aire, digamos, lo pudiera hacer. Me pareció simpática, ¿no?, la forma de hacer publicidad y pensé, ¿cuántos morderían el anzuelo, ¿no?, de contratar unas horas de vuelo? Bueno, hay plata para todo, dicen por allí, ¿no? Pero Jeremías capítulo 33, versículo 3, es también un llamado a subirnos a la sabiduría y a todo saber de Dios. Clama a mí y yo te haré, y yo te responderé, ¿no? Dios sabe lo que pasará en el resto del día, lo que pasará mañana, lo que pasará en la semana, en el transcurso de este mes, también en este año. Y bien haríamos entonces en acudir al Señor por respuestas. Ahora, ¿y de qué manera las vamos a requerir? Sería descortés, ¿no?, o sería algo mal visto que alguien se llegara a un lugar y exigiera a gritos, ¿no?, que alguien le atendiera, o ¿dónde está el gerente en este lugar? Y empezara con improperios a requerir que se le atienda, creyéndose el hoyo del mundo, ¿no? La gran persona. Bueno, muchas veces venimos a Dios también con altivez. Y a Dios tenemos que buscarlo a través de Jesucristo. Y vuelvo a repetir, Él responde el clamor del desesperado. Pero si alguno quiere empezar a tener empezar a ver respuesta de Dios, es hora de que lo haga, que se acerque a Dios a la manera que Dios dice que hay que acercarse a Él. Y lo primero es tener un encuentro personal con Jesucristo, haciendo a Jesús el único y suficiente Salvador de su vida, haciéndolo Señor también, de manera que se pueda recibir el perdón de los pecados, se pueda recibir la limpieza de la vida, del ser interior, y poder empezar a tener una relación de paz con Dios, justificados por gracia por medio de la fe. Y a partir de ahí comenzar a dialogar con Dios Padre, no solamente contándole a Dios lo que nos pasa, que Él lo sabe, ¿sí? A mí me gusta contarle a Dios lo que vivo. Y yo le digo, bueno, Señor, ya lo sabés, pero quiero que lo oigas de mi boca, ¿no? Y como a mí me gustaba que mis hijos me contaran ellos lo que les pasaba, aunque yo sabía, ¿no?, que ya de antemano algunas circunstancias. Dios es un buen Padre, a Él les gusta escucharnos. Pero también muchas veces me gusta hablarle al Señor, proponerle alguna solución. Y ahí es donde ejercito mi fe y le declaro, bueno, Señor, tu palabra dice, ¿no? Le recuerdo, Señor, su palabra. Señor, tu palabra dice que puedo venir ante ti confiadamente. Tengo esta situación que requiere una solución y a mí me parece que la solución podría ser esta. ¿Qué opinás? Y poder hacerlo intervenir a Dios, habilitar a Dios, por decir así, habilitar su poder, habilitar su gracia, para que Él intervenga en los asuntos prácticos de nuestra vida, haciéndolo partícipe en nuestra agenda personal de cada día,
orando, como dice la Biblia en el libro de Efesios, para que seamos llenos de toda sabiduría, del don de la sabiduría, de conocimiento espiritual, para entender más de lo que significa que seamos hijos de Dios y lo que significa poder tener esta relación con Él. Y una de las cosas interesantes es que la Biblia tiene distintas versiones. Hoy hablábamos del avance de la tecnología, ¿no? Se ha traducido la Biblia en muchos idiomas, pero también se ha permitido a través de la reconsideración de los escritos originales hacer interpretaciones más a un lenguaje más actual, ¿no? Más nuestro de este día. Y el texto que hoy hablamos, Jeremías capítulo 33, tiene alguna connotación diferente según la leamos en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy dice: llámame, dice Dios, y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. La Nueva Biblia Vida dice: pregúntame, dice Dios, pregúntame, y yo te revelaré algunos importantes secretos acerca de lo que habrá de ocurrir aquí. La Nueva Traducción Viviente dice: pídeme, y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. La Nueva Versión Internacional dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. La versión Reina Valera actualizada dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que te cuesta entender. Y la traducción al lenguaje actual es: llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Y creo que esto tiene que ver con revelación, ¿no? Que Dios pueda revelarse y revelarnos qué está haciendo detrás de bambalinas, qué se propone, por qué quizás estamos viviendo ciertas circunstancias, que Él pueda traer iluminación. En otros programas anteriores hablamos de Jacob, cuando los hijos traen la túnica de colores de José, manchada con sangre, y le dice: esto es lo que hemos encontrado de tu hijo. Qué atorrante, ¿no? Lo habían vendido a los mercaderes que se lo llevaron a José a Egipto, y Jacob, que era patriarca de Israel, se desespera y se amarga. Claro, ¿qué iba a suponer él? Que sus hijos iban a perpetrar semejante mentira, semejante engaño. Y, digamos, compra el boleto, ¿no? Acepta de una la argumentación, y en vez de ir a clamar a Dios y decir, revelar por qué, qué pasó con José, su hijo amado, hijo con Raquel, que no podía tener hijos, pero no lo hizo. Y lo que hizo fue, por no pedir revelación a Dios, declarar: descenderé al Seol, es decir, a la muerte, con amargura, ¿no? Y así vivió muchos años, hasta que, bueno, José se apareció en escena, y declarando que estaba vivo, ¿no? Y que había sido llevado a Egipto para preservación de vida, y que no habían sido los hermanos los autores de semejante éxodo, sino Dios mismo. Pero me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jacob hubiera ido a pedir revelación, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué estoy viendo esto? O revelación para pedirle al Señor: Señor, abrí mi entendimiento a la fe, que yo pueda tener más fe, que yo pueda tener una comprensión más clara de lo que tu palabra dice. Ahora, el tema es que cuando nosotros hacemos ese tipo de proclama a Dios, ¿no? Clama a mí, revelame, Señor, dame revelación de tus propósitos, de tus cosas para mi vida, estemos dispuestos a oír, ¿no? lo que Dios dice, y así en esa operación, digamos, en esa respuesta, nosotros también responder, ¿no? Diciendo: bueno, Señor, estoy aceptando que vos estás ampliándome lo que dice tu palabra. La palabra de Dios no cambia, es inmutable como Dios mismo, pero la revelación es fresca, es decir, Dios habla hoy, es decir, hay algo que hoy me dice Dios respecto a mi vida y a mi fe en relación a Él,
que tiene un significado presente y actual para mi vida, y que si yo lo atrapo, ¿no?, va a tener una significancia también para mi entorno, porque un hombre o una mujer de fe que se basa en los principios de la palabra de Dios y le cree a Dios, no solamente cree en Dios, sino le cree a Dios a la palabra y vive aceptando la palabra de Dios y declarándola, diciendo hecho está, bueno, obviamente su brillo va a ser muy grande en gente que necesita, que está viviendo en gran oscuridad. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más de este programa. Por una situación, es posible que tú estés sintiendo que te está muriendo, es posible que tú estés sintiendo que la misma muerte te está visitando, pero hasta que tu milagro no llegue, tú no te puedes morir. Hasta lo que Dios dijo, gloria a Dios, que iba a pasar contigo, tú no te puedes morir. Tú tienes que ver cara a cara lo que Dios dijo de ti. ¿Dónde está la gente que está creyendo, aleluya, que va a ver el milagro? A veces en el camino nos pasan cosas que nos ponen apático a la presencia de Dios, escéptico a su presencia. Y
tratamos de alguna manera inconsciente de deshacernos. Dios no responde a la necesidad, responde a la fe. No, pastor, no me diga eso. Cuando uno está necesitado, sí, es cierto. Pero Dios nos dejó verdades espirituales para que a través de las verdades de la palabra de Dios podamos transformar las realidades naturales. ¿A qué voy con esto? Dios se manifestó sin ser para nosotros nuestro proveedor, que nos da provisión de todas las cosas. Entonces, en vez de desesperarnos respecto de qué comer o qué beber o dónde vamos a vivir, cómo va a pasar con las cuentas y demás, podríamos orar la palabra y declarar: Señor, las aves del cielo se alimentan de la nada, los lirios del campo se visten de una manera que ni los reyes pueden vestirse, y así las aves y así la hierba, que hoy es algo tan natural, tan insignificante, cuanto más el hombre, tu creación más preciada, y poder confiar, ¿no?, en buscar primeramente el reino de Dios y lo que implica el poder tenerlo a Dios primero, para que todas las cosas sean dadas por añadidura, ¿no? No buscar la añadidura, sino buscarlo a Dios primero, para que las cosas se suelten, para que las cosas se nos puedan dar. Y en lo que estamos hablando en este programa hoy es de clamar a Dios acerca de lo que no necesitamos, sino para poder ver por fe, ¿no?, aquellas cosas que de parte del Señor quieren expresarse y todavía no encuentran, ¿sí?, el camino, porque no se lo hemos permitido al Señor. Hablábamos en otro programa anterior que Dios tiene principios, no está bien decir con los cuales se ata, pero Él dejó un principio en la tierra, la voluntad del hombre. Entonces, Él no puede ir más allá de la voluntad del hombre aquí en la tierra. Claro está que Él puede hacer lo que quiere porque es poderoso y es soberano. Pero hay algo interesante. En Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús habla de atar y desatar en un contexto mayor, pero también hay una enseñanza espiritual allí, donde Jesús habla de poder desatar, esto que es permitir, ¿no? ¿Qué tal si le permitimos a Dios que Él pueda respondernos, ¿no? Señor, conforme a lo que dice Jeremías, capítulo 33, yo te desato esta palabra para que realmente tu revelación y la comprensión de lo que estoy pasando comience a aclararse y yo comience a tomar conciencia del para qué estoy viviendo este proceso, ¿no? Y en comenzar a confesar que así como Dios es alfa y omega, todo tiene un principio, todo tiene un fin, pero pedir a Dios que se manifieste en su faz de omega, aquel que termina temporadas, y declarar: bueno, Señor, comprendiendo tu trato hacia mi vida, hacia mi carácter, aprendiendo la lección, Señor, que pueda terminar esta temporada y comenzar una temporada nueva donde pueda comenzar a ver, a vivir una expectación de fe, en un nivel de fe y una vida de fe mucho mayor, donde podamos vivir en esta expectación de pedirle al Señor que preguntarle, de pedirle, de clamar a Él por su auxilio, para que de parte del cielo obtengamos, revelación, respuestas, anuncios, conocimientos de secretos sorprendentes. Y esto no es encontrarle la quinta pata al gato, ¿no? O sea, ni hacerle decir a la Biblia lo que no dice, sino que hay cosas que tienen que ser, hay revelación fresca de la palabra de Dios, que no fue solamente un mensaje para gente de un tiempo, de hace mucho tiempo, sino que es un mensaje actual que yo lo puedo recibir, y cosas maravillosas, enseñanzas que quieren sacarnos de la ignorancia escritural. Como pastor yo veo mucha oración de lástima, mucha oración de mendigo,
poca osadía a la hora de buscar a Dios y de atrevernos a creer que Él es un Dios bueno y que Él es dador de toda bendición a quien le busca, ¿no? Especialmente sus hijos, sus hijas que necesitan su favor. Que de alguna manera, y quiero decirlo con prudencia esto, pero no es que falte fe, sino es que nos hemos acostumbrado a oraciones rutinarias en lo que hemos perdido el efecto de la declaración profética, ¿no? De declarar, confesar, tu palabra dice, Señor, recordar al Señor lo que Él dice y decir, yo me voy a mantener en esta promesa y voy a creer que vas a hacer, vas a obrar, porque, Señor, vos no mentís, porque tu palabra dice que vos no mentís, porque yo creo, Dios, que tú eres un Dios sobrenatural que trasciende sobre lo que me pasa y que tiene una salida para mi dificultad, porque dice la palabra de Dios que para Él nada es imposible, para Él nada es difícil, y que hemos perdido esa virtud como iglesia de ser una iglesia creyente, ¿no? Entonces, a veces hay más fe en un sanatorio o más fe en un consultorio médico que en la iglesia. Y eso no puede ser así. Tenemos que volver a creerle a Dios con todo corazón, creer que el poder de Dios sigue vigente y que así como operó en Jesús, nosotros podemos operar en la misma dimensión de fe y poder. Recordemos que Jesús hizo su ministerio en la tierra como un hombre de fe, y nosotros somos hombres y mujeres de fe si seguimos a Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y las obras que Jesús hizo también podemos hacerlas, pero no dubitativamente, sino creyendo y dejándole los resultados a Él, porque en definitiva la obra es del Señor. ¿Qué pasaría si pudiéramos soltarnos este día, ¿no? Las cosas mal aprendidas, y dijéramos, bueno, Señor, conforme tu palabra dice en Mateo 18:18, yo desato la promesa de tu bendición para que se destrabe este problema laboral, este problema en mi negocio, este problema en mi matrimonio, para que se desate una solución conforme tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y una respuesta tuya, oh Dios, certera, cambie las cosas, le dé otro giro a esta circunstancia, otra visión, otra mirada, y yo pueda salir a un tiempo de renuevo, a un tiempo donde yo pueda, darme cuenta que no solamente es una espera pasiva de mi parte, sino una espera donde yo habilite tu poder. ¿Y cómo habilitamos el poder de Dios? Justamente orando y creyendo de que Él es capaz de hacer todo lo que Él había prometido, como pensaba en su corazón Abraham, Romanos capítulo 4, que Dios era poderoso para hacer todo lo que se había prometido, aun cuando las circunstancias digan, no sigas insistiendo con esto porque es imposible. Ahora, claro, hablemos de coherencias, ¿no? Hablemos de pedir que la voluntad de Dios se haga y no los caprichos nuestros, especialmente en cuestiones que a lo mejor entendamos, Dios sabe por qué no las permite. Es como un papá bueno que el chico quiere helado antes de tomar la sopa y la comida, ¿no? Que es para su bien. Entonces, entendamos que muchas veces somos como esos niños caprichosos y Dios tiene que decir, no te voy a dar helado ahora porque no es el momento, ¿no? Primero sopa y después la comida y después viene el postre, entendiendo que los tiempos de Dios son perfectos y su orden también es perfecto, y también con la coherencia de entender nuestros tiempos, ¿no? Porque muchas veces pretendemos que las cosas tengan para decirlo, un calendario, ¿no? Que no se condice ni con nuestra realidad biológica, ni con nuestra realidad personal. O sea, para decirlo, siendo viejos queremos actuar como pibes y no va. Cada cosa a su tiempo, en su lugar, con la madurez que la vida enseña hay que tener en cada situación que vivimos, en cada año que vivimos.
Gente, terminamos nuestro programa de hoy. Nos vemos en nuestra próxima edición de Esto que es Todo es Posible, si puedes creer.